Bueno amigos, esta tarde voy a explicaros cómo montaros vuestro propio PC. Os voy a enseñar los componentes, vamos a hacer un unboxing de cada uno de ellos. Vamos a montar un PC de gama media, digamos que sería de gama alta para lo que es el tema de oficina. Para gaming sería un PC básico de iniciación, lleva una buena tarjeta gráfica, le vamos a montar una RX 580, que es una tarjeta gráfica bastante potente, aunque ya se está quedando un poquito obsoleta porque han salido los nuevos modelos de Nvidia y demás, pero por unos 180 euros vamos a tener una tarjeta gráfica que va a tirar con casi todo. Así que vamos a por ello, vamos a hacer el unboxing primero de la tarjeta gráfica. Como os decía, vamos a hacer el unboxing de la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica nos ha venido así, ¿vale? Salen más económicas, no llevan caja, no pasa nada. Vamos a usar en este caso una Asus, una RX 580. Viene, como veis, solamente con un puerto DVI. Estas tarjetas gráficas están pensadas para minar criptomoneda. Nos sirven perfectamente para jugar. No podemos pretender montar un PC de gama altísima con una tarjeta gráfica como estas, ya que es una tarjeta gráfica de finales de 2017, pero nos va a hacer un gran papel y ya veréis cómo los juegos chutan, pero muy bien. Otro de los componentes que vamos a utilizar es una placa base, una Gigabyte, una H310M. Vamos a montarle un Core i5, un 9400F sin tarjeta gráfica, ya que le hemos montado una buena tarjeta gráfica. El procesador es este, es un Core i5, es un procesador que está muy bien de precio. Es el i5 9400F, no sé si lo podéis ver bien ahí. Nos va a dar un rendimiento espectacular. Podríamos haber optado por la versión 9600K, que está desbloqueado y podemos hacer overclocking con él. Pero bueno, como es un amigo que no va a dedicar el ordenador a jugar, sino que va a dedicarlo a la oficina, pues he visto que con este es suficiente. Más componentes que nos hacen falta para montar nuestro PC. Pues mira, aquí tenemos dos modulitos de memoria. Es una DDR4. Cada uno tiene 8 GB, va a 2400 MHz. Es suficiente, ya os digo, para cualquier PC de inicio gaming y, por supuesto, para un PC de oficina, pues vamos más que sobrando. Disco duro. Vamos a montar un disco duro SSD, ya que esta placa base no tiene el zócalo para montar los discos de tarjeta, que son un poquito más rápidos, se calientan menos y tienen el bus mucho más rápido. Pero bueno, hemos cogido un Kingston 480 GB. Os dejaré todos los componentes abajo en la descripción para que vosotros mismos os podáis montar este PC y hagáis el pedido en Amazon y lo tengáis todo localizado. Es un buen disco duro, yo también tengo uno igual y funciona muy bien. Os hace velocidades de unos 400 megas por segundo, tanto en lectura como en escritura, o sea que vamos muy sobrados. Como caja, como yo os decía, hemos cogido una caja gaming, nos pone aquí, es una caja pequeñita, suficiente para alojar la placa base que hemos elegido, ya que es una Mini ATX. Y nada, pues ahora vamos a hacer el unboxing y vamos a empezar a montar nuestro PC y veréis cómo se monta paso a paso un PC en vuestra propia casa. Ya os digo que os vais a ahorrar un montón de pasta si os lo hacéis vosotros mismos en casa. Es muy fácil. Yo os lo explico. Bueno amigos, pues como os decía, ya tenemos todo preparado. Todos los componentes para montar nuestro PC gaming de inicio y un PC de gama alta para oficina. Tenemos por una parte la caja. Tenemos la placa base, una Gigabyte Mini ATX, por el tamaño de la caja, como podéis ver. Tenemos una gráfica de gama alta, lo que pasa que es del 2017, nos va a hacer un papel espectacular, los juegos van a rendir a tope y las aplicaciones de oficina, pues ni os cuento. Tenemos una fuente de alimentación, hemos elegido una Mars Gaming de 550 vatios, nos va a ir sobrada para lo que vamos a montar. Un procesador Core i5 9400F sin tarjeta gráfica, porque tenemos una tarjeta gráfica dedicada. Un disco duro de 480 GB de Kingston SSD, nos hará volar. Y 16 GB de RAM. Bueno, vamos a ir paso por paso, ya veréis cómo es más fácil de lo que parece. Aquí tenemos la caja, le damos la vuelta, sacamos tal que así. Como os decía, es una caja Mini ATX. Me encargo de
un amigo que se la monte porque él no sabe. Le he dicho que compre los componentes en Amazon, os dejaré los enlaces para que lo podáis pedir. Como veis, es una caja bonita, es una caja pequeñita, nos cabe en cualquier sitio. Tiene la opción, tiene aquí unas patas para que la podamos poner tanto de pie como tumbada, si nos gusta más. Nos hará falta un destornillador tipo Phillips. Mirad, en este caso, en esta caja, me acabo de dar cuenta que vienen lo que son las propias patas para ponerlo tumbado. Son los tornillos que aguantan la tapa. Es de metacrilato, es transparente, lleva aquí un plastiquito que luego quitaremos una vez lo tengamos montado, porque si no se van a quedar las huellas marcadas en el metacrilato y no queremos. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra placa base. Nos viene con un cable, dos cables SATA. Nos viene con una pieza que es para el panel posterior de la placa base. Y aquí está la placa base en sí. Es una placa base mini ATX de la marca Gigabyte. Como podéis ver aquí. Aquí es donde va el procesador, las memorias y la tarjeta gráfica. Vamos a ir paso por paso. Lo primero que voy a hacer es montar la fuente de alimentación, ya que una vez montados los componentes será más difícil acceder al interior de la caja con la fuente de alimentación, ya que la caja, como veis, es una caja pequeñita, una caja mini ATX. Aquí tenemos la fuente en sí. Viene con su cable de corriente y con todo el mazacote de cables para que conectemos a nuestra placa base, disco duro y a la tarjeta gráfica en este caso, porque requiere, lo tenemos aquí, como veis, requiere de una fuente de alimentación, una entrada de corriente de 8 pines. Lleva un ventilador grande, eso es importante, hará menos ruido. Tenemos de nuevo la caja, de momento vacía, y vamos a proceder a instalar la fuente de alimentación. Como veis, lleva los tornillos en diferentes posiciones. Estos tres están iguales y este está un poquito desplazado. Vamos a nuestra caja y vemos dónde está el tornillo que está desplazado. Entonces tenemos que hacer coincidir, como veis, por dentro. Así. Y tenemos que hacer coincidir los tornillos con los agujeros. Vale, ya tenemos colocada la fuente de alimentación. Vamos a aprovechar el plastiquito de protección de la tarjeta gráfica para que no nos toque en la mesa y procedemos a instalar el procesador. Lo colocamos tal que así. Y ahora vamos a desempaquetar el Core i5. Retiramos el plástico de protección que viene del zócalo. ¿Vale? Esto se quita. Es un plástico que lleva de protección para que no se puedan estropear los pines de conexión del procesador, porque en ese caso no funcionaría. Lo retiramos justo antes de poner el procesador. Viene con una pegatina, que si la queréis poner en el monitor o en la caja, donde sea. Viene en lo que es el procesador, que sacamos así, viene en un plástico muy bien protegido. Y viene con su ventilador. Podemos montar el ventilador que viene con el procesador, o bien podemos comprar otro ventilador más grande si es que le vamos a dar mucha caña a lo que es el mismo procesador. A ver, no son ninguna cosa del otro mundo estos ventiladores, pero si le vamos a dar un uso normal vamos a tener suficiente. Yo os aconsejo que os compréis uno un poquito mejor, pero en este caso, como es para oficina, pues yo creo que con este va a ser suficiente. Vamos a colocar el procesador. Esto es muy importante porque en caso de no colocarlo bien, no es que no funcionará, es que podemos incluso romperlo, ¿vale? Como veis, lleva un triangulito aquí, no sé si lo podéis apreciar, y un triangulito en esta esquina que tenemos que hacer coincidir con la esquina de abajo. Como veis también, por la parte de abajo los pines, que ahora los pines lleva la placa base, veis que también lleva como el triangulito por aquí, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo coincidir justo con las esquinas de abajo del zócalo. Y no hay que hacer nada, sino solamente dejarlo ahí encima. Bajamos la tapa y bajamos la pestaña de seguridad y la colocamos tal que así. Eso es todo lo que hay que hacer para colocar un procesador. Ya veis que el proceso es muy sencillo.
Sacamos los cables para que nos lleguen. Estos hay que conectarlos a la placa base. Tiene aquí, como veis, la conexión para el ventilador del procesador. Es bastante fácil de colocar, no hay que hacerle nada, sino hacer coincidir solamente las patas con los propios agujeros, no sé si lo veis bien, con los propios agujeritos de lo que es la placa base. Entonces se coloca tal que así. Y solamente tenemos que presionar. Yo os aconsejo este, luego el de enfrente, luego el del lado y luego el del lado contrario. Y ya tenemos el procesador con su ventilador colocado. Queda perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dónde lleva el conector de los 4 pines, nuestra placa base, y colocarlo tal que así. Ya que tenemos aquí la placa, voy a mostraros cómo colocar la memoria RAM para que también lo veáis mucho más fácil fuera de la caja que dentro, ¿vale? Aquí tenemos los dos DIMMs. Son DDR4 2400, 8 GB más 8 GB, tendremos 16 GB, que para lo que es ahora Windows 10 y los programas de oficina, sobre todo, y los juegos, pues vamos a ir más que sobrar con 16 GB. Lo abrimos así, simplemente. Y esto es lo que es un DIMM de memoria RAM. Como veis, este lado es más largo y este es más corto. Tenéis que hacerlo coincidir con la ranura. Este lado también es más corto y este es más largo. Simplemente lo colocamos así en esta posición. Presionamos hasta que las dos pestañas hagan clic y se quede bien sujeto. Vamos con el siguiente DIMM de memoria. Lo mismo que en el anterior. Lo colocamos en la misma posición, parte larga, parte corta. Insertamos. Nos aseguramos de que esté bien sujeta. Y ya tendríamos montada lo que es la placa base con el procesador y con los dos DIMMs de memoria. Esta placa base, como veis, como es pequeñita, pues lleva solamente para dos. Podríamos ponerle 8 y 8 o 16 y 16, serían 32 GB que iríamos más que ultra sobrados, ¿vale? Y esto es el conector para la tarjeta gráfica, que veremos después cómo la montamos, que eso sí que lo pondremos ya dentro de la caja, ya que debe de ir sujeta, nada más colocarla con un tornillito a la propia caja del ordenador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues con mucho cuidado colocamos la placa base y hacemos que coincidan los tornillos, que en este caso vienen puestos en la caja. Tenemos que asegurarnos de que coincidan con los agujeritos que tiene nuestra placa base. Hacemos coincidir los agujeros y las ranuras de salida. Este proceso tenéis que tener mucho cuidado porque hay veces que ya os digo que la caja y la placa no la fabrican el mismo fabricante. Entonces, ¿veis cómo ahí se ven? Que coinciden los agujeros con los tornillos, ¿vale? Me dais un minuto como antes y termino de poner la tornillería y pasamos a colocar la tarjeta gráfica y a continuación el cableado de la placa base. Ya lo tenemos. Vamos a poner en primer lugar los conectores del panel frontal, ya que esto sí que hay muchas veces. ¿Ves? Este es un conector de los antiguos, esto será para las luces. Me imagino que la caja llevará luces frontales, eso lo colocaremos después. Como os digo, esto es lo más puñetero, entre comillas, de poner, porque aquí nos pone Reset, Power LED, HDD LED. ¿Esto dónde demonios va? Porque esto puede ser complicado. Esto es un conector USB 3 que vemos que no tiene esta placa base. Sí, sí que tiene, lo tiene aquí. ¿Veis? Aquí pone USB 3. Pues este conector directamente va aquí. Así nos funcionará el USB 3 frontal. Tenemos conectado el frontal con el USB 3. ¿Y esto cómo lo colocamos? El panel es el F-panel, que es el panel frontal, frontal panel, ¿vale? ¿Cómo colocamos esto? Os digo que esto es lo que más complicado puede ser, ¿vale? HDD LED. Aquí debemos poner HDD LED igual, negativo y positivo.
positivo y negativo. Esto es importante porque si no la luz no va a funcionar, ya que es de corriente continua. Aquí tenemos el power LED, que va separado, y el power switch, que es para que le demos el botón funcione. Bueno, como os digo, seguimos con el resto de conectores. Este es el conector de 24 pines para la placa base, y este que va colocado así también, con la pestaña hacia afuera, a nuestra placa base. Como veis, hay que tener en cuenta el tamaño de la tarjeta gráfica, porque es fácil que si cogemos una excesivamente grande no nos quepa en la caja. Dependiendo de la caja que hemos comprado, puede no cabernos. Os lo voy a demostrar. Aquí tenemos una GTX 1070 que en caso de habernosla comprado, pues veis, no nos va a caber dentro. Entonces tenemos un problema, así que cuidado a la hora de comprar caja y tarjeta gráfica. Puede pasarnos que no nos quepa dentro, ¿eh? Disco duro. Tenemos conexión de corriente, conexión a la placa base. Bueno, pues ya tenemos el PC montado. Pues aquí tenéis montado el PC. Una caja semi-transparente. Pues como veis, no es tan difícil montarse un propio PC. Nos vamos a ahorrar unos cuantos euros, un puñado de euros. Yo os voy a dejar los enlaces abajo de los componentes que he utilizado. Y si queréis montaros vuestro propio PC, no obstante, si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios, que yo os la resuelvo. Esto ha sido de momento todo por ahora. Hasta luego.